Muy bien, vamos a ver cómo se proyectan los estados financieros de una empresa a largo plazo. En este caso, por temas de tiempo, vamos a proyectar 2 años. Realmente, si uno proyecta un año y tiene unos supuestos bien hechos, uno puede proyectar los años que sean. El ejercicio dice así: usted es el director financiero de una empresa que pertenece al sector químico y está viendo oportunidades de crecer en un segmento que es el tema de retail en los supermercados. Entonces, muy con lo que estamos viendo en este momento. Y se requiere hacer unas inversiones en CAPEX, en maquinaria. Quiere saber si sus estados financieros le permiten tener la capacidad de endeudamiento. Entonces vamos a construir el flujo de caja, vamos a construir el balance y el estado de resultados. Hemos dicho que para construir un modelo se requieren unos supuestos. Los supuestos de este modelo son los siguientes: las ventas históricas, que se espera, cómo van a crecer las ventas en los próximos años. Todo parte de unas métricas históricas que el negocio tiene y ya unas métricas que uno quiere optimizar en el negocio. Acá nos aparece cuánto pesan los materiales, la mano de obra y los IF respecto a la venta. Nos mencionan los márgenes que tiene el negocio. La idea es que mejoren, que pasen del 9% histórico a un 10 o a un 11, llegando al año 2. Nos ponen las inversiones en CAPEX, el ciclo operativo del negocio, que la idea es que la cartera se quede por ahí en los 30 días, el inventario por los 25 días y que los proveedores suban a 45. El costo de la deuda, el plazo de la deuda y el impuesto de renta. Entonces, vuelvo y repito, con estos supuestos y con la información inicial del balance, que es esta, se puede construir las proyecciones del año 1 y el año 2. Entonces vamos a empezar con la tabla de amortización. Hemos dicho que una tabla de amortización se calcula, si es con amortización constante de capital, se calcula de la siguiente forma. La deuda en el periodo del año 1 inicial va a ser la deuda final del año 0. En este caso, 150 millones. Los intereses siempre se calculan. Los intereses se calculan cogiendo el saldo de la deuda y multiplicándola por el supuesto de la tasa de interés, que en este caso es el 10%. Quiere decir que en el año esa empresa pagaría intereses por 15 millones. El capital sería el saldo inicial, luego fijo con F4 y lo divido por el número de años, que en este caso serían 3 años. Es decir, el capital serían 50 millones. La cuota será, o el servicio de la deuda es igual al capital más los intereses. Y el saldo final de la deuda serán los 150 millones iniciales menos lo que se pagó de capital. Al final del año 1, la deuda serán 100 millones. Y al final del año 2, la deuda serán 50 millones. Acá ese año, que es muy, bueno, hay que dejar esta celda también fija con F4. Y ahí sí podríamos arrastrar la fórmula. Acá, si yo ya debo 100 y pago 50, pues el saldo final del año 2 serán 50. Si no proyectara el año 3, pues obviamente el saldo final sería 0. Entonces, ¿por qué? Porque la deuda es a 3 años. Si yo acá la deuda la tirara a 4 años, pues quedaría un saldo por pagar de 37 millones 500. En este caso, 3 años, nos da que en el año 3 se pagaría la deuda. Sería el año 3, pero no lo vamos a calcular por el momento. Entonces ahí ya tenemos el primer paso, que es calcular la tabla de amortización del crédito. Y luego empezamos a construir el PIG. Y a la medida que necesitamos datos, vamos calculando el KTNU y las cuentas por pagar. La cartera, las cuentas por pagar y el inventario. Entonces, lo primero es que las ventas
crecen con un factor que es el factor de crecimiento. En este ejercicio vamos a suponer que la empresa va a crecer en ventas un 10%. Entonces, si la empresa vendía 1.000 millones, al crecer el 10%, estamos hablando que las ventas del año 1 serían 1.100 millones. Aquí tenemos las ventas del año 1, 1.100 millones. El costo de los materiales, vamos a proyectarlo con las ventas multiplicado por el costo de los materiales que aparecen acá en los supuestos, que en este caso es un 48%. Es decir, históricamente la empresa, el costo de lo que fabrica de los materiales es el 50 y lo va a ir optimizando el 48 y lo va a llevar al 47. Para este año va a ser el 48. Entonces el costo van a ser 528 millones en materiales. En mano de obra serán los 1.100 millones de ingresos multiplicados por el costo de la mano de obra, que es el 15. Y lo mismo con los SIF. Cogemos el ingreso y lo multiplicamos por los SIF, que son el 7%. Como sabemos, estos son los tres elementos del costo. Entonces, esos tres elementos del costo es lo que llamamos el costo de la mercancía vendida. Entonces sería 528, 165 millones y 77. Serían 770 millones. La utilidad bruta, que es la primera utilidad antes de pagar gastos operativos, intereses e impuestos, sería igual a los ingresos menos el costo de la mercancía vendida. Las depreciaciones las vamos a calcular de la siguiente forma. En este modelo, cuando uno proyecta a largo plazo, uno se centra en obtener una utilidad operativa objetivo. En este caso nos dicen que el negocio espera tener un margen operativo del 20, perdón, del 10%. Entonces, acá en el cálculo de la utilidad operativa no será como lo veníamos haciendo, que será empezar a restarle los gastos operativos, sino por el contrario, fijar cuánto debería ser la utilidad. En este caso serán los 1.100 millones de ventas, ingresos, multiplicados por ese margen operativo objetivo, que es que el negocio genere un margen operativo del 10%. Esa es la meta. Entonces, el 10% de 1.100 millones son 110 millones. Y acá hay otro dato que lo sacamos por deducción. Los gastos operativos lo vamos a sacar de otra manera. Entonces, las depreciaciones, acá nos dicen todos sabemos que la diferencia entre el EBITDA y el EBIT es precisamente la diferencia entre esas dos utilidades, pues es las depreciaciones y amortizaciones. Acá me están diciendo en el ejercicio que el margen, que la utilidad operativa es el 10 y el margen de EBITDA es el 13. Entonces, uno podría calcular las depreciaciones de la siguiente forma. Es restar el margen de EBITDA del 13, restarle el margen operativo y eso multiplicarlo por los ingresos. Y esa diferencia serán las depreciaciones, como está acá. Entonces, si yo tengo una utilidad operativa de 110 millones y mis depreciaciones son 33 y mi utilidad bruta es 330, yo podría calcular el gasto operativo. Los gastos operativos ¿a qué serán igual? Entonces, uno puede construir la formulita. Utilidad operativa, lo que es EBIT, es igual a la utilidad bruta. Y a eso le resto las depreciaciones y le resto los gastos operativos. De esta ecuación yo necesito despejar los gastos operativos. Entonces los gastos operativos, ¿a qué serán igual? Entonces paso ese gastos operativos al otro lado de la ecuación y me da el EBIT. Le resto la utilidad bruta y le sumo las depreciaciones. Simplemente lo que hice ahí fue despejar los gastos operativos de esta ecuación. Entonces eso mismo hacemos acá. Gastos operativos será igual a utilidad operativa menos
utilidad bruta más depreciaciones. Y nos da 187 millones. Como acá estamos trabajando con signos positivos, pues acá le ponemos con el signo contrario. Y veámoslo si está bien. Si yo cojo la utilidad bruta, le resto las depreciaciones, y le resto los gastos administrativos o operativos, me da los 110 de la utilidad operativa. Entonces aquí hemos visto otra forma de proyectar. Esta es un poco más de largo plazo, que es a través de metas que se fija la compañía para que sus márgenes de negocio sean los que tienen como objetivo. Entonces ya con la utilidad operativa calculamos los intereses, que ya los habíamos hecho en la tabla de amortización. En la tabla de amortización habíamos calculado que los intereses eran 15 millones. La utilidad antes de impuestos será por la utilidad operativa menos los intereses. Me da 95 millones. Y como lo veíamos ahorita, la utilidad antes de impuestos, o los impuestos, será multiplicar esa utilidad antes de impuestos, multiplicarla por el margen, por el impuesto de renta. Que esta sería la provisión de impuestos, 32 millones. Y la utilidad neta será coger esos 95 y restarle los 31. O sea que este negocio está generando una utilidad neta de 63 millones el primer año. Entonces, ese sería el segundo paso, construir el estado de resultados proyectado. Ya con esto podemos calcular cómo cerraría el inventario, las cuentas por pagar, para poder calcular el flujo de caja. Entonces, la cartera, por acá nos están dando los días. Entonces, la fórmula que hemos visto, que uno es la que debe interiorizar, es que los días de cartera es igual a la cartera dividido las ventas multiplicado por 360 o 365. Entonces, yo acá necesito la cartera. Entonces, yo de esta ecuación puedo despejar cartera. ¿Cómo lo despejo? Cartera es igual a días de cartera por ventas y todo eso dividido por 360. Entonces, esa ecuación la aplico acá en la proyección de cartera del año 1. Entonces, días de cartera son 30. Los ingresos o ventas son 1100 y eso lo divido entre 360. Y me da que la cartera cerraría por los lados de 92 millones. Lo mismo el inventario, pero el inventario lo haríamos con los materiales. Entonces sería días de inventario multiplicado por el inductor, que serían las compras, pero en este caso vamos a trabajar con el costo de la mercancía vendida y específicamente con el costo de los materiales, dividido 360. Nos daría que el inventario estimado es 36 millones. Y lo mismo con las cuentas por pagar. Serían 30 días multiplicado por los materiales, que serían 528 dividido 360. El cateneo, todos sabemos que el cateneo es sumar la cartera, sumar el inventario y restarle las cuentas por pagar. Entonces, este es el KT y el NO es restarle las cuentas por pagar. Entonces aplicamos la fórmula. Cartera más inventario menos cuentas por pagar. Entonces, vamos a cerrar con un capital de trabajo de 84 millones. ¿Qué es lo ideal? La optimización de ese capital de trabajo. ¿Qué es lo ideal? Si yo acá logro recuperar la cartera más rápido, pues ese capital de trabajo desciende. Si yo llevo esto a 15 días, pues acá este cateneo disminuye. Si yo logro bajar el inventario a 20 días, pues va disminuyendo. Y si yo logro más días con proveedores, disminuye mucho más. Ahí vemos que en la medida que uno optimice los días del ciclo operativo, pues la inversión en cateneo o esa caja atrapada que hay en cateneo disminuye.
Y esa es la meta que uno tiene como financiero. Disminuir el tema del cateneo para que en el flujo de caja libre, al calcularlo, no quede mucha caja retenida en cateneo. Con esto podemos calcular el tema del juego de inventarios. El saldo inicial, el saldo final de inventarios será 60 millones. El saldo inicial será los mismos 60 millones. Las compras, los consumos los tenemos. Entonces los consumos son estos 528 millones. Y el saldo final de inventario lo tenemos, que son estos 36 millones. Lo que faltaría sería hallar cuánto fueron las compras. Entonces acá vamos a aplicar la fórmula que también hemos visto en clase, que dice que un saldo inicial, si uno a un saldo inicial le suma unas entradas y le resta unas salidas, le da un saldo final. En este caso, la variable que queremos despejar de esta ecuación es las entradas, cuánto compramos. Entonces, acá es despejar las entradas. Entradas es igual a saldo final menos saldo inicial más salidas. Esto en términos de en términos de inventario sería compras es igual a saldo final de inventario menos saldo inicial de inventario más los consumos. Entonces aplicamos esta formulita. Saldo final, le resto saldo inicial y le sumo los consumos. Entonces me da que las compras fueron 500 millones. Lo mismo pasa acá con las cuentas por pagar. No. Bueno, ahí sí ya. Entonces, acá como despejamos salidas de esta ecuación. Salidas, como está acá con signo negativo, los llevamos al otro lado de la ecuación y nos da salidas es igual saldo inicial más entradas, y este saldo final pasa al otro lado de la ecuación restando. Entonces acá el saldo inicial era el saldo final del periodo anterior, las compras las sacamos del juego de inventarios y el saldo final lo hallamos por los días. Ya con esto podemos hallar en las salidas. Las salidas serán igual saldo inicial más entradas menos saldo final. O sea que compramos 504 y pagamos 505 millones. Ya con estos datos podemos hallar el flujo efectivo. Lo vamos a calcular por dos metodologías. La primera es calcularlo a través de un flujo de caja indirecto. Esa palabrita indirecto hace referencia a que vamos a calcular el saldo final en caja a partir del EBITDA. Diferente a cuando uno calcula un flujo de caja por el método directo. Por el método directo, uno no parte desde la EBITDA, sino que parte desde las ventas. Entonces, es relativamente sencillo. El directo parte desde esta primera línea del PIG y el indirecto parte de esta línea. Los dos deben llegar al mismo salto. Entonces, ¿qué hemos dicho en clase? Que a nivel de proyecciones a largo plazo y para temas de valoración de empresas y evaluación de proyectos es más utilizado el flujo de caja indirecto. Para temas más operativos y de corto plazo, para usted saber si va a cerrar el mes con caja, si va a tener cómo pagar la nómina, si va a tener cómo pagar el arrendamiento y tal, usted tira un flujo de caja directo para saber qué va a recaudar, qué va a vender de contado y ya sobre eso saber qué puede pagar. Entonces las dos metodologías tienen fines diferentes, pero al final deben dar lo mismo. Entonces lo vamos a hacer por los dos caminos. El saldo inicial de caja es el saldo final del periodo anterior, que realmente era este, ¿sí o no? A eso le sumo el EBITDA. El EBITDA ya lo teníamos, que es coger la utilidad operativa y sumarle las depreciaciones.
Los impuestos, recordemos que uno provisiona los impuestos sobre una utilidad estimada en el periodo, pero esos impuestos, llegado el caso que este fuera el escenario real, se pagan al siguiente periodo. Entonces, acá en impuestos vamos a poner los impuestos del año anterior, que si uno va al balance, los impuestos eran 21 millones. Y aquí calculo la variación del cateneo, es decir, cuánta plata me toca inyectarle al negocio por el crecimiento en ventas o la variación del cateneo. ¿Cómo se calcula? Cogiendo, como es una variación, hemos dicho que una variación siempre es el cateneo del año 1 o el periodo final restado el cateneo del año 0. En este caso, yo voy a liberar cateneo porque yo tenía 90 millones en el año 0 y ya voy a tener casi 70. Quiere decir que yo estoy liberando casi 20 millones de pesos. ¿Por qué estoy liberando cateneo? Porque yo estoy mejorando estos indicadores. Si yo tomara los mismos indicadores del año 0, lo que va a pasar es que yo voy a atrapar y el indicador y el cateneo será mayor. ¿Por qué? Porque yo estoy creciendo en ventas. Entonces, yo tenía 90 y ya voy a tener 117. ¿Por qué? Porque tengo los mismos días de ciclo operativo, pero crecí en ventas. Si yo no creciera en ventas, pues me daría, acá también es porque también estos costos cambiaron, pero si toda mi estructura de costos y gastos fuera la misma, pues me daría el mismo valor. Le voy a dar control Z. Y aquí este negocio va a liberar cateneo. Es decir, pasa de tener 90 millones en cateneo porque tenía en cartera de inventario 135 millones, 135 el proveedor le financiaba 45 y quedaban 90. Ya van a quedar 69, entonces está liberando 20 millones. Las inversiones en CAPES serán, en este caso, este cateneo, ahorita lo ponemos, cuando es negativo, es porque estoy liberando caja. Entonces ahorita nos toca cambiar el signo acá. Las inversiones en CAPES, en este caso, serán las que pusimos acá en los supuestos, que serán, las tenemos por acá, 70 millones de pesos. El servicio de la deuda es el capital más los intereses. Entonces acá en el capital y los intereses serán 65 millones. Y los dividendos, en este caso, los estimamos en 0. El saldo final será coger el saldo inicial, le sumamos el EBITDA, le restamos los impuestos y acá le restamos el cateneo, la variación, para que sea una entrada. Es decir, como estamos liberando cateneo, significa que antes, por el contrario, nos va a ingresar caja. Entonces, por eso lo pongo también con negativo y menos por menos da más. Le resto el servicio, le resto las inversiones en CAPES y le resto el servicio de la deuda y el resto de los dividendos llegado el caso. Me dice que la caja final del año 1 van a ser 48 millones. Entonces se los pongo acá. La importancia del flujo de caja es porque hay que hacer este estado financiero para poder hallar esta línea. Y esta línea es de las más importantes porque, como hemos visto en las presentaciones corporativas de las grandes empresas del mundo, lo que más les interesa es generar utilidades y tener una caja muy sana. Es decir, tener acá capacidad de pagarle a sus proveedores y demás. De lo contrario, es donde las empresas se quiebran. La cartera ya la teníamos allá, la cartera la hallamos y decimos que la cartera iba a cerrar por los lados de 76 millones. El inventario también lo habíamos calculado y nos daba que el inventario eran 36. Los activos fijos serán los 300 iniciales, le sumo los 70 que invertí en CAPES y le resto las depreciaciones, que en este caso deprecié 33 millones. Entonces mis activos fijos netos ya son 330 millones. Vuelvo y lo hago, saldo inicial, más compras o inversiones, menos la depreciación del periodo. Entonces me da que los activos son 499 millones. Las obligaciones financieras yo debía 150 millones y pagué 50, pues ya debo 100, que es el saldo final de la deuda.
Las cuentas por pagar las hallamos con los días y nos daban que las cuentas por pagar eran 44 millones. Los impuestos pagamos los del año anterior y ya debemos los estimados para el año 1, que serían 32.350.000. Eso nos daría unos pasivos de 125 millones. El capital social sigue siendo el mismo a menos de que usted emita acciones o usted inyecte capital. Y las utilidades acumuladas serán las utilidades de los periodos anteriores más las utilidades esperadas del periodo. En este caso serán 160 más 63 que espero ganar en el año 1, serán 223 millones. Si yo sumo el patrimonio, me da 323. Si yo hago la ecuación contable, que es que el activo menos el pasivo menos el patrimonio, me debe dar 0. Me está dando una variación de 50 millones. Entonces, vamos a ver dónde pueden estar esos 50. Vamos a la página de computador. Entonces, el error era que el saldo, las obligaciones financieras, estaba tomando los 50 y en vez de tomar este saldo. El saldo final son 100 millones. Entonces ahí me cuadra. Me da que el activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo lo podríamos hacer a través del flujo de caja directo? Sería saldo final, lo conocemos, es 42 millones. Entonces, yo empiezo con 42 millones, tengo unas ventas de contado, entonces yo de estas ventas que tengo por acá, de esos 1.100 millones, yo sé que en cartera me van a quedar, 76, o sea que yo voy a vender de contado 1.023, porque 1.023 más los 77 me da el 1.100 que yo espero vender. El recaudo de cartera será la cartera del periodo anterior. El pago de los costos operativos será lo que vimos por acá como los pagos. Y a eso le sumaremos el pago de la mano de obra y de los IF. Los gastos operativos será el pago de esta plata de 187 millones. El pago de intereses será el mismo que calculamos ahorita. Será esta cuota. El pago de impuestos, los impuestos del periodo anterior, las inversiones en CAPEX serán los 70 millones. El saldo de caja final será coger los 41 más los 1.023 más los 75 y restarle todas estas salidas. Si lo hacemos nos da los 48.944 que tenemos acá. Entonces hemos mirado que el flujo de caja se puede calcular por dos formas, partiendo desde una utilidad que es el indirecto o partiendo desde las ventas. Y nos tiene que dar lo mismo. Entonces, lo interesante de esto es que llevamos por ahí 20 minutos proyectando o más, por ahí 35. Pero una vez uno hace el primer año y tiene formulado esto de una manera matricial, estos vectores, pues ya simplemente es arrastrar la fórmula. Entonces, si yo acá arrastro la fórmula, cojo toda esta columna y si todo está bien formulado, pues me debería cuadrar. Acá, ¿qué está pasando? Me está dando una diferencia de 1, pero es por los dividendos. Pero si ustedes ven, ya podría tener el año 2. Este no es el año 1, sino el año 2. Acá ya tendría la cartera con la que pienso cerrar, el juego de inventarios, el saldo de la deuda, y tendría acá que el año 2
voy a vender 1100 más un crecimiento del 10%, que sería 1100 más 110, daría 1210. Y si ustedes ven, ahí ya quedaría todo. Me calcularía las utilidades operativas, la utilidad neta y el flujo de caja. Y si ven, el flujo de caja da el mismo por las dos metodologías. Entonces el modelo quedaría formulado. Si yo quisiera proyectar más años, supongamos que yo quiero proyectar el año 3, pues vuelvo y juega. Yo proyectaría, le daría aquí esto el mismo formato. Perdón. Le doy acá inicio formato. Y quedaría, este sería el año 3. Entonces yo acá en el año 3 ya lo que haría es decir, cambiar cómo ha supuesto. Yo voy a crecer el 20, voy a mejorar este porcentaje sobre las ventas y él inmediatamente me calcularía todo. Como dijimos ahorita, la deuda, si yo ya la llevo a 3 años, perdón, acá pongámosle 3, si yo ya proyecto 3 años, supongamos que el crédito me van a pagar a 3 años y el banco me pide que proyecte 3 años, pues yo ya sabría pues que si no tomo más deuda, pues el saldo final de los 3 años será cero, porque precisamente me prestaron recursos a 3 años. Entonces, esta metodología que les enseñé hoy de proyectar a través de márgenes y a través de días de ciclo operativo es la que más se utiliza cuando uno está haciendo proyecciones a largo plazo. Si uno quiere estimar cómo se va a comportar el estado de resultados, cómo se va a comportar el flujo de caja y cómo va a estar mi situación financiera en el balance. Esta metodología se utiliza para temas de valoración de empresas y evaluación de proyectos. Ya después se calculan unos valores presentes y ya sobre eso se determina el valor del proyecto de la empresa, más unos valores residuales o de continuidad, dependiendo del caso. Entonces, este modelo, como ustedes ven, se parte de unos supuestos. Esos supuestos se pueden cambiar en el tiempo de acuerdo a lo que vaya sucediendo y sobre eso arroja unas proyecciones. Que en este caso estamos partiendo de que lo más importante es que el negocio logre obtener unos márgenes atractivos y que sean crecientes en el tiempo. Y a su vez, que haya una optimización del capital de trabajo. En la medida que se pueda optimizar, pues obviamente va a generar más valor para los accionistas. Y que esas inversiones en CAPES sean las inversiones que tengan una TIR interesante y que generen valor para el accionista.